Buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Doc. Buenas noches. Tal vez hay estudiantes del paralelo 136 que recién nos asignaron, del 136, ¿no? Bueno, voy a dictar la clase de esta Profe, semana. sí, ¿Usted, sí, yo niña? soy sí, del 136. Ya, muchas gracias. Eh, no hay problema, las clases están grabadas de la clase semana 1, semana 2, puede revisarlo, tanto los anuncios como la clase grabada. Todavía no tenemos ninguna actividad, las 2 primeras semanas son solamente para familiarizarse con el sistema y para que estén pendientes que la otra semana se abre el foro calificado. Ese es el foro calificado, por favor, para que estén atentos. Yo voy a subir el anuncio para que puedan realizar la tarea. La tarea la hacen en tareas, donde dice foro calificado, ¿ya? Bueno, en esta semana estamos con la unidad 2, el derecho natural en Grecia y Roma, y vamos a analizar el derecho natural teológico. Ya, voy a compartirles pantalla. Ya, si pueden ver. Sí, Ya, gracias. Ya. El derecho natural. Derecho natural en Grecia y Roma. Aquí vamos a analizar como manera de historia. Una de las ideas que con mayor frecuencia han aparecido en la historia del pensamiento humano es la de la existencia de un derecho natural. Es decir, pues, de una ley que nos emana de la voluntad, que nos lleva a la voluntad humana, ¿no? Sino que procede de algo superior. En algunos piensan que es Dios, otros la naturaleza humana, otros la razón, y que de todos modos es superior el derecho positivo y sirve de fundamental importancia a sus normas. El drama de Antígona. Es muy bonito esta historia, eh, poderla analizar. Esta idea fue muy bien desarrollada por el poeta griego Sófocles en su obra Antígona, donde relata dentro de la gran carga emotiva del teatro griego la tragedia de Antígona, heroína de la adhesión pues, a la idea de la preeminencia del derecho natural sobre la ley positiva. En esta historia van a analizar el derecho natural sobre la ley positiva, quien logra imponer su mensaje espiritual mientras sus antagonistas son abatidos por una desventura irreparable. Polineses, alzado en armas contra su propia patria, muere junto a las murallas de Tebas, en lucha con su hermano Estiocles, quien resulta también herido de muerte. El tirano Creonte dispone como castigo para el rebelde que su cadáver insepulto sea pasto de los perros y de las aves, y sanciona con la muerte a quien desobedezca el mandato. La orden del tirano pues choca con los sentimientos de piedad de la joven Antígona, sobrina de Cleonte y hermana del difunto Polineses, quien clandestinamente tributa a su hermano honores fúnebres para así dar cumplimiento a las leyes de los dioses. Surge entonces el conflicto entre las dos legalidades y Creonte, dispuesto a defender la autoridad de la ley positiva aun cuando sus rigores caigan sobre la joven prometida de su hijo, interroga a Antígona. Cleontre, tú que inclinas al suelo la cabeza, ¿confiesas o niegas haber sepultado a Polineses? Antígona responde, lo confieso, no niego haberle dado sepultura. Cleonte dice, y tú, dime, sin rodeos, brevemente,
¿Sabías que por bando se había prohibido hacer eso? Antígona responde, lo sabía. ¿Cómo no había de saberlo si era público? Cleonte pregunta, ¿y no obstante osaste violar esas leyes? Seguimos avanzando con el estudio de nuestra asignatura, ¿no? En cuanto a esta historia, pues ya ahora hablaremos sobre el pensamiento jurídico y político de Cicerón. La preocupación de este filósofo romano es dotar al derecho de una fundamental universal, es decir, de encontrar la auténtica naturaleza del derecho que se realiza en íntima conexión con la filosofía. Además, considera que la naturaleza del derecho se vincula con la razón, que emana de la naturaleza de los hombres y de las mujeres. Por ende, pues existe una ley suprema que está constituida por los preceptos de la ley de la recta razón que realizándose en el pensamiento del hombre es precisamente la ley. Considera además Cicerón que el derecho se realiza tanto en la justicia como en la seguridad, es decir, si se aleja del derecho todo llega a ser incierto, por lo tanto afirma que el derecho es un freno a la tiranía. Antígona, así, porque no fue Zeus quien promulgó esa prohibición, ni la justicia, compañera de los dioses inmortales, estableció unas leyes entre los hombres y se ha creído pues que el decreto tuviese fuerza suficiente para dar a su ser mortal poder para despreciar las leyes divinas, no escritas inmortales. Su existencia no es el de hoy ni el de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo aparecieron. Dice Antígono, no quiero por medio a las órdenes de un solo hombre merecer el castigo divino. Ya sabía que un día debo morir. ¿Cómo ignorarlo? Aún sin tu voluntad. Y si muero prematuramente, oh, será para mí una gran fortuna. Para lo que es como yo, viven entre miserias innumerables, la muerte es un bien. Antígona, pues sigue. Ese drama lo podemos resumir en lo siguiente. Los dos hermanos de Antígona, Estiocles y Polineses, se han enfrentado por ocupar el poder y se han matado el uno al otro. Polineses, el rebelde, ha sido condenado a permanecer sin sepultura y a ser quemado sobre la hoguera. Pero para cumplir con el deber de la piedad, respeto del ser al hermano muerto, Antígona apela contra la prohibición de la sepultura establecida por el rey Creonte. Las leyes no escritas e inmutables, como la Comisión Teológica Internacional del 2008, por otro lado, en Grecia el derecho natural emerge como un aspecto del problema fundamental del conocimiento, en cuanto preocupa a los griegos mostrar lo universal frente a lo particular. Los representantes del derecho natural en Grecia fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. El pensamiento filosófico tanto de Sócrates, Platón y Aristóteles radica también en la justicia. En la tragedia de Sócrates, enfrentado el mismo conflicto Sócrates 469, 347 a.C., pues consideraba que es un deber para los ciudadanos obedecer las leyes del Estado, aun cuando ellas fuesen injustas, y dio testimonio de esta creencia con el holocausto de su propia vida. Platón, discípulo de Sócrates, describe en su diálogo Critón la tragedia del maestro. Este diálogo fue escrito, según parece, entre 399 y 394 a.C., o sea, después de la muerte de Sócrates. Ya. El Sócrates, condenado injustamente por los tribunales de Atenas a la pena de muerte, espera en su celda el momento en que deberá beber la cicuta. La cicuta es una de las plantas más frecuentes rastreadas en el contenido gástrico de las personas que fallecen por suicidio. En la hora del alba, Critón, el gran amigo de Sócrates, obtiene entrar a la prisión para solicitarle a nombre de sus amigos que escapen de ella y huye de la ciudad. El tiempo apremia, pues la nave de los cuyo arriba al puerto señalaría el fin de la vida de Sócrates. Debe este llegar ese día o al siguiente, por eso sus amigos han preparado todo para la fuga e incluso algunos disponen de dinero suficiente para lo que sea menester y todos están dispuestos a afrontar las consecuencias que se sigan de la liberación de su maestro.
Frente a la angustia de Critón, Sócrates conserva toda su serenidad y entereza y dispuesto a ser fiel a sus principios, analiza con su amigo a la luz de la razón si la fuga pues sería un acto justo al respecto, expresa Sócrates nosotros, ya que la razón así lo manda. No examinaremos otra cuestión de la que ahora mismo mencionábamos, es decir, si obraremos justamente pagando dinero y prodigando favores a los que me han de sacar, obraremos justamente pagando el dinero pedido. Siendo nosotros fugitivos eh, de la huida, los comentarios verdaderamente injustas, al hacer todo esto, si resulta evidente, pues que tal conducta sería injusta. No debemos pararnos a considerar ni será forzoso que muramos, expresa Sócrates. Por permanecer aquí cruzados de brazos, ni tampoco habremos de sufrir lo que quiera que sea con tal de no obrar con justicia. Los representantes del naturalismo, la primera concepción racional del derecho natural es la civilización occidental que apareció entre los griegos. Es sorprendente comprobar cómo desde los principios momentos de la filosofía del derecho, o mejor de la filosofía de la ley, lo que vale decir desde los comienzos del derecho natural, el naturalismo. Los griegos hicieron una distinción que debía mantenerse en vigor hasta la época más reciente. Contraponían, por una parte, la idea de un derecho natural individualista revolucionario, esencialmente ligado al concepto fundamental del derecho de naturaleza y a la noción del derecho comunidad social arbitraria y artificial, basada en el libre contrato determinada por el interés y no por necesidades metafísicas. Y por la otra, también pues la idea de un derecho natural de fundamento metafísico que carente de existencia con anterioridad de las leyes, en cierto estado de naturaleza mítica, pero que vive y debe vivir en las leyes. El derecho natural a que se califica usualmente, aunque no con mucha justicia, de conservadores. Es interesante también además observar que la idea de Dios como legislador supremo está íntimamente ligado a esta concepción. A diferencia de Sócrates, filósofo griego antiguo, para Sócrates existe por encima de los hombres todo un mundo de valores objetivos, y entre ellos el de la justicia, que tiene por tanto una realidad efectiva superior a toda determinación humana. Este conjunto de valores en el que se articula el orden impuesto al mundo por la divinidad, luego de los hombres se quieren obrar conforme a los designios divinos, han de implantar y realizar entre ellos aquellas nociones axiológicas y con ellas pues la idea de justicia a través de las leyes humanas, ya no son meros inventos o convencionalistas de los hombres para dominar a otros, son fiel trasunto del valor objetivo de la justicia. Sócrates, igual como le ocurrió a Antígona, Sócrates se vio inmerso en un conflicto ético y moral, pero en este caso inverso, no era respetar las leyes divinas del derecho natural, sino respetar las leyes del Estado, el derecho positivo. Aun si estas son injustas e incluso de ser necesario, pues debe de hacérselo con su vida, como así aconteció porque Sócrates fue condenado injustamente por los tribunales de Atenas a morir bebiendo la cicuta. Platón fue un eminente filósofo griego famoso por sus diálogos y por haber fundado la Academia en Atenas, considerada tradicionalmente la primera universidad del Occidente. En el diálogo La República, Platón desarrolla su concepción del Estado y de la justicia. El Estado es para Platón un organismo perfecto en el cual se encuentra una completa unidad, en un todo formado por individuos solidariamente constituido, en el que debe de reinar la armonía, la que alcanza por la virtud. La justicia es la virtud por excelencia y consiste en una relación armónica entre las varias partes de un todo. La justicia armoniza y rige tanto el obrar de los particulares como el de la comunidad.
asignando a cada cual su verdadera dirección y estableciendo sus propios límites. El ser perfecto que se basta a sí mismo, que todo lo domina, es el Estado. El fin del Estado es universal porque comprende con sus atribuciones la vida todo de los individuos. El Estado tiene por fin la felicidad de todos mediante la virtud de todos. En consecuencia, el Estado rige la actividad humana en todas sus manifestaciones y a él le incumbe pues promover el bien en todas sus formas. El poder del Estado es ilimitado, todo cae bajo su competencia. Para Platón, el verdadero derecho vive en el mundo de las ideas y las leyes positivas. No pueden pretender ser valiosas sino en la medida en que participen de la idea de la ley justa. Aristóteles, filósofo griego pionero en la examinación sistemática y científica de todas las áreas del conocimiento humano. 4 son los más importantes temas de la filosofía jurídica y política de Aristóteles. El problema de la justicia, de la que hace un análisis muy minucioso, la equidad, la justicia y sus clases. Para Aristóteles, la justicia es una virtud, por lo que su estudio lo realiza en los tratados éticos, singularmente de la ética y Nicomaco, junto en en las demás virtudes. Hay que comenzar pues por ese concepto básico que desarrolla en los Libros Unidos. Se entiende por bien aquello a que todas las cosas tienden. El hombre, por tanto, se inclina hacia sus propios bienes, aunque no todos son de idéntico rango, pues hay bienes imperfectos y un bien sumo que no es otro que la felicidad. La consecuencia de la felicidad se alcanza por un bien, por las virtudes, que son los hábitos que nos inclinan a obrar por el logro de aquellas. Las virtudes son de 2 clases, las intelectuales o las dionéticas, y morales o éticas. La diferencia en que las primeras se dan en la esfera de la razón y son susceptibles, por tanto, de adquirirse por el aprendizaje. La virtud intelectual procede de una mayor parte de la instrucción o educación de las que precisa para manifestar y desarrollarse, mientras que las otras pertenecen al área de la voluntad y se adquieren por la práctica. La virtud moral es hija de los buenos hábitos. Toda virtud la configura Aristóteles como el término medio entre 2 excusas contrapuestas, como el valor es intermedio entre la cobardía y la temeridad, o la liberalidad entre la avaricia y el despilfarro. Llamamos una sola palabra lo justo a todo aquello que es capaz de crear o de salvaguardar en su totalidad o en parte la felicidad de la comunidad política. Desde otro punto de vista, Aristóteles ofrece una nueva división de la justicia, distinguiendo entre lo justo natural y lo justo legal o convencional. Es justo natural aquello que en todas partes es reputado por tal con independencia de la voluntad humana. En tanto que es justo legal lo que resulta de justicia, porque así lo establece la ley humana y por tanto puede variar de unos lugares a otros y puede cambiar en el tiempo cuando cambie la ley de lo que regula. Esta distinción paralela a la que después establecerá el pensamiento romano entre la jus gentium y la jus civile sitúa a Aristóteles, que es una posición favorable a la tesis ius naturalista. En resumen, Platón y Aristóteles, según el documento de la Comisión Teológica Internacional de 2008, al referirse el pensamiento y un naturalista de Platón y Aristóteles, dice: para Platón y Aristóteles no existe oposición entre las leyes naturales y positivas, ya que para ellos las leyes de la ciudad constituyen la realización del derecho natural. El derecho natural en Grecia, derecho natural teológico. Vamos a hablar sobre los primeros cristianos, como Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es un personaje decisivo en los inicios del cristianismo durante la época apostólica por ser el primer teólogo que sintetiza la doctrina cristiana difundiéndola desde Jerusalén y Asia Menor hasta Roma. Las epístolas de San Pablo son los primeros escritos de los cuales se van a nutrir las doctrinas de los padres de la iglesia. San Pablo nace en Tarso y se forma en la filosofía griega, fundamentalmente en el estiocismo.
escuela filosófica greco-romana, fundada en Zenón de Sitio en el siglo III antes de Cristo, se refiere a aquella persona que es indiferente al placer, la alegría, así como la pena o el dolor, la cual se deja traslucir a lo largo de sus escritos, siendo este modo como algunas concepciones de la filosofía pagana va a pasar los escritos cristianos. Hay un punto fundamental en el que la recepción de la idea y un naturalista es el orden natural del mundo, de los hombres. Las leyes son los patrones de un orden, por lo tanto, las leyes naturales son los patrones del orden natural y en sentido jurídico, levante sobre los patrones de orden que hay entre las personas naturales. Pablo se está refiriendo a este párrafo a los gentiles, es decir, a todos los que son del pueblo judío, y en él aparecer una clara referencia a una ley por naturaleza, escrita en el corazón de los hombres, lo que les lleva a obrar rectamente, una cuando no tienen conocimientos de la ley, es decir, de la ley mosaica. Es clara la influencia estoica en el autor por cuanto en esta doctrina se contiene la idea de una ley natural y racional. Por tanto, pues que el hombre conoce por sí mismo y que conduce a obrar rectamente conforme a la naturaleza racional. Las referencias de San Pablo a la ley son la ley mosaica, el decálogo es definitiva por las obras de la ley. Dice San Pablo, nadie será reconocido justo ante el Dios, pues de la ley solo nos viene el conocimiento del pecado. El pensamiento paulino es este que nadie puede justificarse por el solo cumplimiento de los preceptos mosaicos, pues necesita el hombre la gracia proveniente de la redención, sin la que ésta es posible la salvación. Los santos padres. Los santos padres, como San Agustín, fue obispo de Hipona, reconocido teólogo y prolífico escritor. Fue también un hábil predicador y retórico. Aun cuando hay diversos padres de la iglesia que tienen ideas interesantes acerca del derecho, descuella entre ellos San Agustín por su riqueza y profundidad de pensamiento y por la trascendencia del influjo de su obra a lo largo de todo el pensamiento cristiano. En él aparece ya la división de origen estoico de la ley y el derecho que va a configurar el esquema de toda la doctrina del derecho en el pensamiento cristiano posterior. La ley eterna, la ley natural, la ley humana o temporal, que es el derecho positivo. La ley eterna en San Agustín no es lo mismo que la ley divina de los estoicos. Fueron seguidores de una filosofía griega que enfatiza la virtud, la razón, la aceptación de la realidad. Para los que eran una misma cosa en el orden del universo, en San Agustín aparece referida a Dios y es definida así la razón, la voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Sorprende que esta definición empieza por una alternativa. ¿Qué es la razón? ¿O qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo mismo una que otra? Esto último pues es una realidad. Lo cierto puesto que en Dios todas las perfecciones se identifican, pero se diferencian en cuanto a nuestro conocimiento, si no, no abre por qué mencionar las perfecciones divinas y en concreto aquí la razón y la voluntad, con distintos nombres. Suárez diría luego de que la fórmula de San Agustín, la partícula, puede ver interpretada no como subyuntiva, sino como copulativa, equivalente a la partícula. Pero entonces, ¿por qué San Agustín no empleó expresamente una partícula? Diríamos más bien que San Agustín lo que hace es expresar la duda sobre cuál de los dos aspectos, razón o voluntad, es más importante en la ley eterna. En la duda no se decide por ninguna de las dos partes de la alternativa. Por un lado, la razón es importante, ya que a la que tiene que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero por otro lado, la voluntad también lo es, ya que en último término en la que establece lo que hay que hacer es la verdadera fuente de los preceptos. La ley humano-positiva y temporal, esta entiende por San Agustín como una derivación de la ley eterna a través de la ley natural. Solo que se entiende que sea obligado, es decir, verdadera ley, el derecho verdadero siempre ha de derivar de la ley eterna. En resumen, para San Agustín, de ley eterna
es la razón divina o la voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Más exactamente, para San Agustín, las normas, la vida recta y de la justicia están expresadas en el verbo de Dios, que le imprime en el corazón del hombre a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. La Comisión Teológica Internacional de 2008. Santo Tomás de Aquino. Otro santo que podemos expresar, conocido por ser uno de los principales introductores de la filosofía de Aristóteles en la corriente escolástica del siglo XVIII, del siglo XIII, perdón, y por representar su obra una síntesis entre el pensamiento cristiano y el espíritu crítico del pensamiento Aristóteles. La figura más sobresaliente de la escolástica distinguió 4 clases de leyes: la eterna, la natural, divina y humana. A diferencia de San Agustín, que él expuso la ley eterna, la ley natural y la ley humana o temporal. A la diferencia de Santo Tomás de Aquino, pues él deriva eterna, natural, divina y humana. La ley eterna es la razón del gobierno del universo. Existe en Dios, que gobierna todas las cosas y que es conocida por ningún ser humano, salvo las bienaventurados de la ley natural, que es la participación del hombre en la ley eterna por medio de la recta razón de Dios. Ella permite, pues, el hombre conocer alguno de los dos de los principios de la ley eterna. La ley divina. La ley divina es la revelación por Dios por medio de las Sagradas Escrituras, y ella tiene el objeto completar con direcciones particulares a la ley natural. La ley humana es la cuarta. La ley humana es una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la humanidad. En resumen, no está de más insistir que tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino tienen trascendencia porque configuran el esquema de la doctrina del derecho en el pensamiento cristiano, aunque cada uno desde sus particularidades, así como quedó anteriormente indicado. San Agustín distingue 3 clases de leyes: la ley eterna, natural, humana o temporal, mientras que Santo Tomás distingue la ley eterna, natural, divina y humana. Para Francisco Suárez Vuelta, Francisco Suárez fue el representante más destacado de la escolástica del siglo XVI. Sus contribuciones teológicas y filosóficas son muy amplias y afectan a casi todos los problemas tratados por los escolásticos de la época, destacándose, entre otros, su sistematización de la metafísica y su filosofía jurídica política. Según Suárez, la materia de la ley natural es la honestidad, que equivale a la moralidad. Francisco Suárez, ella manda pues aquello que la razón exige la naturaleza humana y prohíbe lo contrario. El efecto propio de la ley natural es obligar al hombre en conciencia, es decir, producir un deber de carácter necesario e ineludible. Además, todas las leyes deben emanar en última instancia de ella. En lo que se refiere a las relaciones entre el derecho natural y el derecho positivo, Suárez enseña que no puede contradecirse a aquel, pero en el que escoge solamente algunos de sus preceptos, aquellos que se refiere a la realización del bien común, y que concretiza pues determinadamente los principios generales del derecho natural. Además, puede mandar o prohibir lo naturalmente indiferente y crear relaciones nuevas. De consiguiente, al derecho positivo añade algo el derecho natural, en cuanto manda y prohíbe por exigencias del bien común cosas lícitas no preceptuadas por este. Este sacerdote y jurista español admite la clasificación de las leyes enunciadas por Santo Tomás de Aquino. En resumen, Francisco Suárez no forma parte de los santos padres porque no ha sido santificado. Consideramos importante mencionar este hecho para que no se preste a confusiones por parte de los estudiantes.
Sostiene que el derecho natural es en sí inmutable, lo cual no impide que un sector de sus preceptos pueda experimentar modificaciones en sus contenidos, pero no porque los principios racionales varían, sino porque transformándose la materia social a la que se aplican cambios también al precepto. Además, admite la clasificación de las leyes enunciadas por Santo Tomás de Aquino. En síntesis, en la Edad Media, el derecho natural alcanza una madurez y el problema de la ley natural constituye el centro de todas las discusiones posteriores según la Comisión Teológica Internacional. La ley natural se caracteriza por 4 rasgos. Asume las reflexiones anteriores sobre la ley natural paganas o cristianas y trata de proponer una síntesis de las mismas. La ley natural es una participación de la criatura racional en la ley divina eterna, gracias a la cual entra de manera consciente y libre en los designios de la providencia. La doctrina escolástica de la ley natural considera el orden ético y político como un orden racional, obra de la inteligencia humana. Para que los teólogos y juristas escolásticos, la ley natural constituye un punto de referencia y un criterio a la luz del cual se valora legitimidad de las leyes positivas y de las costumbres particulares. Bueno, eso es todo, señores estudiantes. Muchas gracias. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? Voy a dejar de compartir, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿No? Perfecto. Ya, si quieren A mí me leerlo, gustaría preguntar algo. perdón, A mí me gustaría preguntar algo. Aló. Mm, no escucho, no te entiendo, Kevin. Ok, ahí me escucha. Sí, ahí perfecto. ¿Me escucha ahora? Sí, sí te escucho, dime. Sí, nomás es que yo normalmente por mi trabajo casi no suelo tener mucha oportunidad de conectarme en las clases en vivo. Entonces quería saber si tenía algún problema si no ingresaba a las clases. No, no hay problema, Kevin, pero son 2 días de clases. ¿No puedes ninguno de los 2 días? Yo vivo en el extranjero y entonces son días, o sea, por ejemplo, ahorita yo estoy en mi trabajo aún así, pero hice el esfuerzo para Lo- lo- poder conectarme. el horario, por el Sí, horario. sí, es por el horario Ah, más que sí, todo. sí, es que tú perteneces al grupo de atención. Nosotros tenemos estudiantes que pertenecen al grupo de atención prioritaria, en este caso las personas que son del exterior, también los privados de libertad, también los con capacidades especiales, entonces no hay problema, Kevin. Ok, no más que yo igual estoy al pendiente de todos los foros de presentación, a todos los anuncios. He tratado lo más posible de entrar a las clases. No he podido por, como le digo, el horario, pero estoy al Ujú. pendiente de todo. Igual creo que también en los foros que ha puesto usted he participado, entonces estaría bien entonces con eso. No tendría ningún problema por no No, no conectarme, hay problema. nomás con tal Sí. con cumplir con las actividades, los anuncios y los foros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero Sí. ojo, todo lo que tú perteneces al este grupo, son estudiantes del exterior, ¿ya? El resto, pues, es importante que asista. ¿Ya? ¿Alguien Y más? ¿Alguna otra ok, muchas pregunta? gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Los del paralelo 136 pueden igualarse revisando las clases grabadas y los anuncios. Quiero comentarles también, repito, por favor, que la otra semana vamos a tener el foro calificado. ¿Ya? No saben si, ¿saben cómo realizarlo? ¿No? Les voy a compartir No. pantalla. Les voy a compartir pantalla, chicos, ¿ya? Ya, aquí estamos, mire, ve, justo está abierto el foro, mire, aquí se van ustedes a tarea, aquí van a tarea y primerito lo van a encontrar a la tarea que dice
Tarea, responda a la siguiente pregunta. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son las estrategias. Dice, para responder la pregunta del foro calificado, los estudiantes deben realizar la siguiente actividad. Leer la primera parte del libro del profesor Enrique Cáceres sobre qué es el derecho, lenguaje y derecho, específicamente desde la página 19 hasta la 40. Lo pueden descargar en internet o ver aquí. Hacen clic aquí y lo descargan. Ya, aquí está, miren. Justo está aquí. Ya. Lo descargan, leen la página de la 19 a la 40. El autor nos invita a sustituir la pregunta ¿qué es derecho? Por la pregunta ¿qué significa la palabra derecho? El autor define la palabra derecho en el lenguaje común y otro en el lenguaje técnico. Para definir una palabra, en este caso, la palabra derecho, hay que usar una semántica elemental. Por ejemplo, la polisemia, la palabra derecho en el lenguaje técnico es polisémica. Explique cada uno de los significados técnicos de la palabra derecho. Quinto, el foro académico no debe de ser entregado por el estudiante como documento adjunto. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes hacen clic aquí, nada de documentos adjuntos. Aquí ponen ustedes responder y ustedes escriben aquí la respuesta. ¿Ya? Nada de documentos adjuntos, por favor, porque esa es una de las rúbricas. Ya, la rúbrica es la parte, las partes que nosotros vamos a calificar. Por ejemplo, ¿presenta la tarea correctamente? Sí, 5. ¿Presenta la tarea no en documentos juntos? Sí, 5. Entonces, esas es las partes que nosotros vamos a calificar. El sexto punto es, cada estudiante debe realizar un comentario en 2 aportes de sus compañeros con relación al tema del foro. ¿Qué significa este sexto punto? Ustedes al escribir, un estudiante al escribir envía la tarea, ¿no es cierto? Y ustedes debajo de la respuesta de sus compañeros tienen que hacer 2 comentarios, 2 comentarios. Estoy de acuerdo, compañero. Otro comentario. Me parece de esta forma, no me parece. Esas es las 2 respuestas que ustedes que tienen que hacer para presentar la tarea. Eso es todo, chicos. Profe, ¿dos comentarios a dos compañeros diferentes o a un solo compañero puede hacerle los dos Dos, comentarios? 2 compañeros diferentes. Dos compañeros, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Si quieren repetir la clase mañana, también la dicto a las 7 de la noche. ¿Ya? Pues, ¿Qué más, chicos? ese estará disponible a partir de la fecha que nos indique el anuncio, ¿verdad? ¿Perdón? Que, perdón, No te Que, escuché. que si esto estará disponible a partir de la fecha que nos indique el anuncio. Claro, exactamente. Ujú. Sí, es que estaba con los auriculares, entonces no se iba a escuchar, pero ya lo desconecté. Ah, sí. Sí. Sí, Kevin. Ok, muchas gracias entonces. De nada. ¿Alguien más? No, A ver, dime. Dime, Alexandra. no, que nada más que está claro. Ah, ya, perfecto. Ya. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, voy a dejar de grabar y gusto tenerlos en mi clase. Chao, chicos. Buenas noches. Bye. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Descansen. Gracias. Buenas noches, hasta mañana.
Profe, una pregunta. Claro que sí. Verá, lo que pasa es que hoy es mi primer día de clases y quería saber ¿Ya? cómo podía hacer con las faltas que no ingresé a clases y las tareas. ¿Es del paralelo 136? Sí, Sí, no hay problema, Nancy. Tranquila. allá. Listo, Ujú. muchas gracias. Sí.